es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya su nombre. Usted ha venido acá a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Aquí usted no ve ninguna imagen. Y ya de repente usted se sorprende, pastor, ¿y dónde está el santito? No lo veo. ¿Dónde está la imagen de María? La imagen de Pedro. ¿Dónde está Jesús? Algunos dicen, Jesucito, ¿dónde está? ¿Dónde está el niño Jesús? Aquí no va a haber esas cosas. ¿Ya? Porque aquí no adoramos a las imágenes. Aquí adoramos al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Y Él está aquí en espíritu y en verdad. ¿Entiéndanos? Su presencia está aquí. Su presencia lo llena toda la tierra. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, pastor, ¿cómo le adoro a Dios? Así como lo adoramos en este lugar. Cuando uno levanta sus manos, le dice, Señor, te adoro. Dios recibe esa adoración. Señor, te amo. Señor está recibiendo ese amor que uno, ese afecto que uno le tiene para Él. Le dice, Señor, bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Y eso se agrada a Dios. Esa es la verdadera adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya su nombre. ¿Y cuánto le adoran a Dios en esta mañana? ¿Puede adorarle o no? A ver, dígale, Señor, te adoro. Señor, te alabo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador. Aleluya. Así se le adora a Dios. ¿Entienden? Esa es la verdadera adoración para Dios. Lo demás que te enseña la religión, el hombre, eso es engaño, mentira, y te lleva a la condenación eterna. Y por estas causas, muchas veces, de recibir esas enseñanzas que el hombre te da, muchas veces pues nos va mal, nos viene maldición. Ya su nombre. Aquí Manasés estaba reinando en Israel, ya, y lamentablemente pues, gloria al Señor, comenzó a hacer cosas que no debía de hacer. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Ahí estaba la casa de Jehová, pero edificó altares. ¿Para qué? Para un ídolo. Ya su nombre. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Los atrios que eran para la adoración a Jehová, para el culto a Jehová, lo habían convertido en atrios para los ídolos, en atrios para hacer cultos a los demonios. Ya su nombre. Versículo 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Mira, el pecado hace encender la ira de Jehová. Y por eso que vienen los juicios de Dios sobre la tierra, pues. Mire cuántos juicios vienen por aquí, por allá, por un lado, por otro lado. Y a veces la gente dice, pero si Dios es amor, Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué lo permite? Dice la palabra de Dios, laméntese el hombre en su pecado y no le eche la culpa a Dios. Dios es justo. Si algo malo nos pasa es pues porque nosotros no nos portamos bien. ¿Entiende o no? Ya su nombre. Y hacemos que nuestros propios pecados que nosotros practicamos, con que nos rebelamos contra Dios, se encienda su ira contra nosotros. ¿Está escuchándonos? Ya su nombre. Aquí la palabra de Dios dice, pues habla que Manasés pues pasó sus hijos por fuego. Hay gente así, ya, que sacrifica a sus propios hijos.
los sacrifica, los pasa por fuego. Y eso es pecado delante de Dios. Eso Dios no se agrada. Pero hay personas que hacen eso, pues. Y eso te lleva al infierno. Y a su nombre. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón, y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Estos adivinos, encantadores son los brujos, hechiceros, ¿ya? Hechiceros, macumberos. Ya se ponen diferentes nombres, pero es lo mismo. Ya su nombre le sirven al mismo padre. ¿Quién es su padre de los brujos, los hechiceros? El diablo. Es su padre. Toda persona que practica pecado, su padre es el diablo. ¿Ya? Las brujerías son del diablo, las hechicerías son del diablo, los encantadores, adivinos, le sirven al diablo. Si el brujo te dice algo, es porque el diablo pues ahí le está enseñando. Hay mucha gente que confía en brujos, hechiceros. ¿Por qué? Porque el brujo a veces algo le hace. Hay gente que consulta a los brujos, hechiceros. ¿Por qué? Porque a veces va a consultarle al brujo y el brujo a veces te da una respuesta que es real, que es verdad, pues. Ya muchas veces va a preguntar por fulano de tal, por fulana de tal. ¿Qué hace fulano de tal? ¿Con quién está fulano de tal? Y a veces el brujo le responde y a veces sale cierto. Pero no es que el brujo, sino que el diablo es el que le está enseñando. Porque el diablo también ve, pues. El diablo también sabe lo que nosotros hacemos, ¿sí o no? Ya su nombre. Así como Dios es espíritu, también el diablo es espíritu, que no lo vemos, pero también camina por la tierra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya su nombre. Una vez Jehová le preguntó al diablo, ¿de dónde vienes? Aleluya. Y el diablo, ¿qué le respondió? De rodear la tierra y caminar por ella. Aleluya. Es que el diablo pues anda, es espíritu, anda buscando en dónde meterse, en qué persona entrar. Ya, el diablo es espíritu y se mete al cuerpo. Persona que le abre la puerta, ahí se mete. Ya su nombre. Ya su nombre. Y este rey pues en esa situación estaba confiando en hechiceros, confiando en brujos, adorando imágenes, estatuas, antes que al verdadero Dios. Versículo 7 dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ya su nombre. Mira, Dios promete al pueblo de Israel guardarlo, protegerlo, y ya le promete que no va a quitar el pie de Israel de la tierra ahí donde estaban. Ya Dios le dio al pueblo de Israel una tierra que fluía leche y miel. Eso Dios le dio. Ya echó fuera a los que habitaban ahí. ¿Por qué? Porque practicaban lo malo. Justamente practicaban estas cosas, brujería, hechicerías. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, a ti no te es permitido hacer estas cosas. Te voy a entregar a esta tierra, pero vas a tener cuidado de guardar mis mandamientos, de no aprender las costumbres de estas naciones, de las cuales yo los echo fuera, para entregarte esta tierra a ti. ¿Ya? Pero a condición de ¿qué? De que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. ¿Entienden? Para que Dios esté con ellos, con el pueblo de Israel, y pues los guarde de toda cosa de mal. Ya su nombre. Pero lamentablemente no obedecieron, pues. Se desviaron. Versículo 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Manasés reinaba en Judá, ¿ya? En Judá. Habían dos reinos ya en esos tiempos, reinado el rey de Israel y el rey de Judá. Ya Manasés era el rey de Judá, gloria al Señor,
y hizo desviarse a los moradores de Jerusalén. Segunda de Crónicas 33:9, ahí estamos ya. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ya su nombre. Antes de Dios enviarte algún castigo, alguna cosa, muchas veces Dios nos habla. ¿Entienden, no? Mira, tú estás haciendo esto, te va a venir esto como consecuencia. Dios nos habla también a través de su palabra. Le habla al hombre y a la mujer: si tú practicas pecado, no vas a heredar el reino de Dios, te vas a ir a la condenación. Dios nos habla antes de que venga el mal hacia nosotros. Ya su nombre. Pero muchas veces no escuchamos, pues. Muchas veces el hombre se hace de oídos sordos. ¿Qué va a hacer? Dice, ¿cómo Dios me va a enviar al infierno? ¿Cómo Dios me va a enviar esto? Dice, sí, Dios es grande, Dios es amor, Dios es misericordia. Está bien, Dios es amor, sí, Dios es misericordia, pero Él también es ira. Y cuando la persona pues hace lo malo y no se arrepiente, muchas veces recibe la amonestación del Señor y no la escucha, no se corrige. Lamentablemente de ahí vienen las consecuencias. Ya su nombre. Versículo 11, miren lo que le trajo el no escuchar la voz de Dios. Mire lo que le trajo el pecado. En el versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Está escuchando, no? Vinieron generales del ejército del rey de los asirios, o sea, los enemigos de Israel vinieron y lo aprisionaron con grillos. ¿Conocen los grillos o no? ¿Sí? ¿Cuántos conocen los grillos? ¿Y a cuánto le da miedo el grillo? Nadie le da miedo. Aleluya. Hay personas que cuando se presenta un grillo saltan, gritan, gloria al Señor. Y mira, a este hombre, a este rey, no era cualquier persona, el rey, lo aprisionaron ahí y le pusieron grillos en su cuerpo. Ya su nombre. ¿Y qué más? Y lo ataron con cadenas, lo ataron y lo llevaron a Babilonia. Ya su nombre. Versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y a su nombre. Le tuvo que pasar todas estas cosas para recién acordarse del verdadero Dios. Ahí no invocó al Baal, ahí ya no invocó a la imagen de acera, ahí ya no invocó a su ídolo, ahí ya no consultó a los brujos, a los encantadores, a los adivinos para ver su suerte, para ver si algo podían hacer. ¿A quién le consultó? A Dios. ¿Entienden o no? Porque Él es el único que uno debe de consultarle, debe apoyarse en Él. A Dios solamente. Y a su nombre. Dice en versículo 12, repito, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Ya? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Y cuando uno se humilla, pues alcanza misericordia. Dice la palabra de Dios, aleluya, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Aquí el hombre se humilló al verse pues en grande angustia, al verse pues ahí, aleluya, que estaba yendo con cadenas a Babilonia. Lo llevaron para allá, con grillos ahí alrededor de él. Gloria al Señor. Lo único que tuvo que hacer es mirar a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y se humilló grandemente. ¿Qué más?
humillado grandemente, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Porque Dios es grande, pues. Dios es misericordioso. ¿Ya? Y Dios muchas veces permite que nos pasen estas cosas para nosotros acordarnos de Él. De repente usted está enfermo. De repente usted en su enfermedad ha ido a los brujos, ha ido a los hechiceros y no le han podido sanar. La única opción que me queda es irme a la iglesia Pentecostal La Cosecha donde escucho que Dios sana a los enfermos. Pero no me gusta ir a la iglesia. No me gusta esas cosas. Pero viéndose en angustia, pues lamentablemente, ¿qué le queda? Buscar a Dios. Y ahí se cumple lo que también dice la palabra de Dios en Oseas. Abra su Biblia. A ver, Oseas, póngalo ahí en Oseas capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Está escuchando o no? Eso es lo que le pasó a Manasés. ¿Ya? Manasés estaba pecando, desagradándole a Dios, haciendo idolatrías, consultando a los adivinos, brujos, hechiceros, y eso es pecado, pues. ¿Ya? Pero a él le parecía que estaba bien, hasta que le vino la ira de Dios. Cuando le vino la ira de Dios, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Reconocer su pecado, pues humillarse delante de Dios. Y eso es lo que dice el Señor ahí. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ya su nombre. Ahora en Salmos capítulo 107, a ver, ponga ahí. Salmos capítulo 107, versículo 19 y 20. Salmos capítulo 107, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Siguiente. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Está escuchando o no? Eso es lo que hizo Manasés, rey de Judá. En su angustia clamó a Dios. Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y Dios lo libró de la aflicción o no? Porque ahí donde hemos leído en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, en versículo 13, ahí dice pues que Dios le atendió cuando él oró. Manasés oró y Dios le atendió su oración. Ya su nombre. Segunda de Crónicas 33, 13 dice, y habiendo orado a él, ¿a quién? A Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y a su nombre. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha también, gracias a Dios, que mucha gente se convierte a Cristo viendo señales, viendo milagros. Y reconocen pues que la iglesia Pentecostal La Cosecha es la iglesia de Dios. ¿Entienden o no? ¿Por qué? Por las señales, por los milagros, porque Dios responde a la oración en este lugar.